Filipenses 2. Hoy tenemos una predicación que debe ser corta, porque vamos a dar continuación. Después de la predicación vienen los diezmos, ofrenda, anuncio, y no se vaya, porque es que viene lo bueno, viene la feria de ministerio. Entonces no vamos a extendernos mucho para que podamos salir en buen tiempo. El título de la predicación de hoy es un interrogante y dice: ¿y ahora qué debo hacer? Así que vamos a leer Filipenses 2, 5 al 8 para dar respuesta justamente a este interrogante. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 5 de Filipenses 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda que siempre cuando hemos comenzado en nuestro andar con el Señor y en algún momento de nuestro andar nos topamos con preguntas como por ejemplo, después que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué debe venir a nuestras vidas? O como la que hoy nos hacemos: ¿y ahora qué debo hacer? Durante este mes de febrero hemos estado enfocados en el énfasis llamados a servir. Y hemos entendido que Dios nos ha salvado y se ha convertido en nuestro Señor. Pero no nos ha salvado solamente para asegurarnos una eternidad junto a Él, sino también nos ha salvado para que nosotros dispongamos nuestras vidas a servirle a Él aquí y ahora en este lugar. Es uno de los propósitos importantes y primordiales para esto. Escuche bien, cuando nosotros seamos levantados de este lugar, bien sea porque partimos de este sitio y vayamos a la presencia de Dios, o porque somos raptados, arrebatados y puestos en la presencia del Señor, cuando lleguemos al cielo, los dones no serán necesarios. No será clave el edificar la iglesia, porque la iglesia ya estará plena y perfecta en la presencia del Señor. Ellos tienen función aquí en este momento. Y es aquí donde nosotros necesitamos servir al Señor. Sabemos que en la presencia del Señor vamos a tener muchas maneras donde vamos a estar en una plenitud y un gozo constante, donde no habrá lamento, lloro, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad. Pero lo que sí sabemos es que estos dones que Dios nos ha dado y que también entendimos que una vez que fuimos salvos, como dice la Biblia, Él nos dio dones del Espíritu, que son capacidades espirituales sobrenaturales, que no son habilidades, que no son talentos con los que me he criado, que Dios me dio de manera innata o que yo pude desarrollar en mis capacitaciones, sino es una capacidad que viene de Él, que yo no tenía y que me la ha entregado para justamente servirle y poder edificar a la iglesia. Todos nosotros necesitamos de que cada uno asuma el servicio, el llamado y coloque el don para bendecirnos. Yo necesito del don de cada uno de ustedes. Yo necesito de esa cercanía y de esa ministración para que yo pueda ser edificado, para que yo pueda ser ministrado por el Señor a través de usted y yo pueda ser entonces seguir siendo renovado y transformado. Pero si usted decide
quedarse tranquilo y no hacer nada con lo que Dios le ha entregado, usted no solamente se afecta a sí mismo, sino nos afecta a todos. Todos asumimos una consecuencia por su condición y su decisión. Pero además de esto, también el Señor durante este mes entendimos que nos ha mandado a ser llenos del Espíritu. Porque es importante tener esa constante llenura y vivir constantemente allí con el Espíritu Santo, para que podamos vivir vidas en el Espíritu y no según la carne. Un problema que podemos encontrar en la Biblia, en Corintios, en la iglesia, es que ellos tenían todos los dones, o prácticamente todos, pero carecían de la llenura del Espíritu. Y eso los llevaba a ejercer los dones de manera inadecuada. Y terminaban haciendo más daño a la iglesia que edificarla. Por eso es que el Señor establece que después de reconocer los dones, nosotros no podemos descuidar la llenura del Espíritu. Porque si no puedo tomar el don que el Señor me haya dado, lo puedo usar de manera inadecuada. Y en vez de edificar, puedo destruir vidas. Puedo dañar vidas. Don de profecía, don de interpretación, don de enseñanza, usados sin la llenura, usados por las emociones, usados por lo que yo creo y pienso, daña a las personas. Y eso es justamente lo que el Señor nos ha estado enseñando. Ahora, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, Dios espera que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, los cuales veremos de manera breve a continuación, y nos va a ayudar a dar respuesta a esta pregunta: ¿y ahora qué debo hacer? Y lo primero que encontramos es no aferrarnos a nuestra condición o comodidad. Y eso está allí, lo podemos ver en la vida del Señor en los versículos 5 y 6. Fíjense cómo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios tenía una condición y mantuvo una condición divina, pero Él no se quedó en su lugar, sino dejó eso, se vació de eso. Fíjense, por naturaleza todos queremos mantener una condición o un estatus que deseamos tener. Es decir, tratamos de vivir nuestras vidas bajo nuestras perspectivas y de acuerdo a nuestros proyectos, esfuerzos y capacidades. Vamos haciendo una forma de vida, un estilo de vida basado en todo lo que nosotros hemos entendido que debemos de hacer. Y gracias a las bendiciones de Dios por medio del trabajo, vamos acondicionándonos de tal manera que nos vamos acomodando a esa manera de vida. Y nos vamos aferrando cada día más a esta forma, porque ella nos brinda estabilidad, seguridad y sobre todo comodidad, descanso. Y esto es así porque fuimos formados en una sociedad humanista, donde nos enseñaron a centrarnos en nosotros y a procurar solventar primero nuestra situación. Y todo gira alrededor del individuo. Esto hace que levantemos a veces parcelas entre nosotros y vivamos ciertamente aislados. Esto lo podemos ver en todas las áreas de nuestra sociedad, pero incluso también lo podemos ver aquí en la iglesia. Cómo nos aislamos y cómo tratamos de mantener nuestra condición y tratamos de llegar hasta donde mi condición no se ve afectada,
hasta donde mi comodidad no se vea interrumpida, porque esto lo hemos logrado, lo hemos alcanzado, porque nos hemos esforzado y porque está allí y nos agrada estar en eso. Pero estos dos versículos que acabamos de leer nos enseñan justamente lo contrario, ya que nos plantea que Dios espera que haya en nosotros esa actitud, ese sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir de la humildad. ¿Y la humildad qué es? La humildad es dejar de un lado lo que yo espero, lo que yo quiero, dejar de un lado el centrarme en mí para yo buscar ayudar al que está a mi lado. Eso fue lo que hizo justamente Jesucristo. Leía una historia en una iglesia de un joven que entró a la iglesia visitante y entró un poco mal vestido y hasta casi descalzo. Y este joven atravesó por el pasillo y se vino a sentar aquí porque no encontró una silla. Y se sentó aquí en la alfombra a escuchar la predicación. Había un adulto, un anciano mayor, sentado en la parte final como se sientan acá, con un bastón. Este adulto, al ver pasar a este joven, él se levantó con todo esfuerzo y caminó hasta donde estaba el joven. El predicador veía la situación, pero seguía adelante. Y una vez que este adulto mayor con bastón llegó aquí, este hermano anciano, diácono posiblemente, llegó a este lugar, agarró el bastón y lo dejó a un lado y con todo esfuerzo, como pudo, se sentó en el suelo al lado de esta persona. Y traigo esta ilustración para entender un poco más lo que es humildad. Muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos, tienes que ser humilde. O sea, esperamos que las personas sean humildes con nosotros y que nos entiendan. Eso no es humildad. Humildad es que yo no te pida a ti que hagas esto, sino que yo haga lo necesario para entenderte a ti, para entenderlo a usted. La humildad yo no la puedo exigir. La humildad yo la tengo que dar. La humildad no consiste en que yo te señale y te diga, tú no eres humilde por esto y por esto. La humildad consiste en que yo me vea a mí y reconozca lo que yo debo de hacer y entienda que no estoy haciendo lo suficiente para colocarme en tu condición, en tu situación y entender lo que estás viviendo. Porque esta sociedad humanista nos ha enseñado todo lo contrario. Hemos escuchado personas, no, porque soy humilde. Ya cuando una persona se presenta de esa manera, ya carece de humildad. No, porque he trabajado con humildad toda mi vida. Ya estás mostrando justamente lo contrario. Jesucristo hizo justamente esto. De acuerdo al pasaje que acabamos de leer, podemos ver que Cristo Jesús mostró su humildad al no aferrarse a lo que tenía, al no aferrarse a su lugar majestuoso donde estaba, al no aferrarse a su momento glorioso que experimentaba. Allí, rodeado de ángeles en plena adoración constante. Y esto lo hizo porque justamente es humilde y porque como es humilde ama al mundo, ama a los seres humanos, ama a su iglesia y porque quería venir a enseñarnos una forma de vivir y adorar a Dios. Y este amor permitió que Cristo se hiciera de esta manera por nosotros.
Mis amados hermanos, Dios nos está llamando a reflexionar en esto, a reflexionar a qué nos estamos aferrando, qué no queremos dejar, qué tememos dejar, para poder terminar de dar el paso de entregar nuestra vida al servicio de nuestro Señor y de su obra. ¿A qué te estás aferrando de tal manera que te cuesta asumir un compromiso mayor con la obra de Dios? ¿Qué temes perder si decides comprometerte a servir a Cristo? ¿Qué temes perder? Dios espera que en nosotros haya también ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a nada y que por amor al Padre y a nosotros lo dejó para hacerse como nosotros. Pero lo segundo que encontramos acá es convertirnos en siervos de Dios, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vino a este mundo como un siervo, es decir, vino a esta tierra como un obrero, como un hombre completamente humilde. No solo se humilló al convertir su nombre, sino también un hombre humilde, un hombre a disposición de los demás, un hombre incluso para servir y no para ser servido. Se cuidó en gran manera de ser servido, porque él estaba claro que había venido era a servir. Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios espera que nosotros no solo seamos hijos de Él, sino que al igual que Cristo nos convirtamos en siervos de Dios, en siervos del Señor. Dios espera que nosotros, sus hijos, su iglesia, seamos siervos, atendiendo el llamado que Él nos hace a servir, para que Cristo se revele por medio de nosotros a cada uno de los que aquí estamos y a los que están allá afuera también. Si el Hijo de Dios se humilló, mostrando sacrificio y amor, nosotros estaríamos muy equivocados si pensamos que Dios no nos va a demandar lo mismo, no nos va a demandar un servicio y que hagamos un sacrificio por amor a Él y por los demás. Dios está esperando eso. Mis amados, el servicio al Señor no es de lo que nos sobra, no es de lo que podamos, sino es de lo que tenemos. Yo no puedo ofrecerle al Señor lo que no tengo. Yo no puedo ofrecerle al Señor lo que no necesite. Yo tengo que ofrecerle al Señor lo que necesito, lo que es prioridad para mí. Se le entrega al Señor. El énfasis del primer mes fue dando lo primero y lo mejor a Dios. No puedo darle lo que me sobre. Tengo que darle lo mejor, lo primero. Cristo, siendo Dios, se humilló al hacerse siervo de otros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Como dice la pregunta, ¿qué haremos ahora? Y cerramos con el tercer punto, ser obedientes hasta el final. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente hasta el final, hasta la muerte, y no cualquier muerte. Muerte de cruz, la crucifixión era la forma más cruel de ejecución del Imperio Romano, la cual estaba reservada para los esclavos
de clase más baja o para los peores delincuentes. Sin embargo, Jesús aceptó entregar su vida de esta manera, pero además de esto aceptó los clavos, aceptó los latigazos, soportó la vergüenza y lo hizo por obediencia. El servicio del Señor no fue un servicio cómodo, no fue un servicio del todo agradable. Luchó, se esforzó, sus emociones chocaron, pero sin embargo no dudó y se mantuvo firme hasta el final. Esto nos habla de que nuestra actitud en el servicio debe ser hasta el final. No debe moverse por las circunstancias, no debe cambiar por la situación. Jesucristo se mantuvo. Y es una enseñanza para nosotros. Esta obediencia hasta el final, aún en las condiciones más adversas, declara el alcance de la humildad de nuestro Señor y la obediencia de Jesús, lo cual no tan solamente implicaba obediencia absoluta a Dios, sino que era a costa de su sacrificio, de su vida. Él no buscaba entonces interés propio, sino persiguió siempre el interés de los demás. Cuando servimos entonces de esta manera, con obediencia, como lo hizo nuestro Señor Jesús, estamos considerando a los demás incluso como superiores o mayores a nosotros mismos. Y es que Filipenses 2, unos versículos antes, el 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús, siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, porque cuando se vació, no se vació de su divinidad, se vació de sus privilegios, pero no de su divinidad. Mantuvo siendo Dios. Y Jesús, siendo Dios, consideró a sus discípulos como superiores a él mismo. Siempre lo consideró así. Y uno de los ejemplos que vemos es cuando lava los pies de sus discípulos, considerándolo como superiores a él mismo y dándole el ejemplo de servir de esta manera, con entrega, con dedicación, no pensando en su condición, sino pensando en los demás. Cuando elegimos obedecer a Dios, y ya concluyendo, escogemos el camino de la sabiduría. Y el Señor nos pide que nos sometamos a Él y que dejemos todo lo que va a suceder, todo lo que ha de venir en sus manos. Que no tengamos ese obstáculo de que si doy este paso, ¿qué va a pasar con esto o aquello? Si Dios hoy te está llamando a servir, deja las cosas en las manos de Él y atiende al llamado. Porque si nos ponemos a pensar y a razonar, no vamos a responder al Señor. Nos vamos a quedar encajonados en nuestras situaciones, en nuestra comodidad, en nuestra condición. La obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Todos nosotros recibimos por medio del grupo WhatsApp, la comunidad, una promesa. La Biblia está repleta de promesas, pero hay algo que es determinante para que esa promesa se cumpla, y es la obediencia. Dios nos da su promesa por gracia, pero podemos disfrutar de ella por medio de la obediencia, por medio de aceptar a Cristo como nuestro Salvador,
por medio de aceptar su llamado para nuestras vidas, por medio de entregarnos y obedecer hasta el final. Dios se encargará de nosotros, hermano. Dios nos sostendrá. Dios nos sacará adelante. Dios nos bendecirá. Si hay algo que debemos de tener bien presente, es que en la medida que nos metemos más en el servicio al Señor, nuestra intimidad se va incrementando con Él. Y vamos a ir conociendo aún cosas mayores que no conocíamos. Y vamos a vivir de una forma más espiritual porque nos hemos decidido meter a la profundidad. Y mientras más profundo nos metamos en lo que el Señor nos ha llamado, más el Señor va a manifestarse a nosotros, más paz tendremos, más gozo habrá en nosotros, más convicción y más determinación a lo que Dios nos ha llamado. Hay que dar un paso. Hay que dar un paso. Tomemos un tiempo para orar. Allí donde estás. Entender que Dios nos ha alcanzado, que su Espíritu Santo nos ha convencido, que somos sus hijos, que tenemos la salvación, que Dios nos asegura una eternidad con Él, pero que nos está llamando a servir, nos está llamando a continuar la obra que Él inició, que Jesús inició cuando estuvo con nosotros, en medio nuestro. Y para eso estableció su iglesia, porque Él debía de ascender y su iglesia iba a continuar haciendo lo que Él comenzó a hacer. Por eso somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él está a la diestra del Padre, su cuerpo está acá, y por ello nos envió el Espíritu Santo para morar en nosotros, para guiarnos, para enseñarnos y para darnos poder y servirle y extender su iglesia y su reino aquí. No pierdas este enfoque, no pierdas este propósito de vida. Hay que derribar lo que la sociedad nos ha inculcado, lo que nuestra familia nos pudo haber inculcado. De alguna manera tenemos que evaluar y tenemos que entender el llamado de Dios. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque durante este mes nos has estado hablando acerca de el llamado a servir, Señor. Y entendiendo cada paso, cada aspecto que nos has venido tratando, Señor, semana a semana. Los días domingos, los días miércoles, cada día el devocional. Allí constantemente, tratando con nuestro ser, haciéndonos entender, hablándonos al Espíritu, transformando nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, para que podamos conocer, para que podamos entender tu voluntad, Señor. Sigue orando, Padre. Hoy es un día muy especial que usted ha preparado por medio de esta feria de ministerio. Ayúdanos, Señor. Háblanos, ministranos, indícanos a dónde debemos de ir, en qué área debemos disponer nuestras vidas,
para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre. Está tu iglesia en tus manos, Señor, para ser conforme a tus planes, Señor, para compartir tu evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, Padre. Sigue hablando, sigue ministrando. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén.